Bueno, pues 8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias y comenzamos con nuestra tertulia de lujo de hoy con doña Lucía Echevarría. ¿Qué tal está usted? Hola, buenos días. Hace muchísimo calor aquí, no sé nuestros oyentes dónde están. ¿Calor? Sí. Uy, hace un calor horrible. Pero si hace un frío en este estudio de tres En pares este de narices. estudio, pero yo acabo de venir de fuera. Ah, bueno, vale. Los oyentes de que estén en otro sitio igual están más felices. Por cierto, ¿firma usted en la Feria del Libro? No, firmaré ¿No? el año que viene. Bueno. No firmo. Firmaré el año que viene porque tengo ya contratado y entregado el libro con su editorial de Usted Esfera. Bueno. Don Samuel Vázquez, ¿qué tal está usted? Buenos días, yo ya he firmado la semana pasada en la Feria del Sí, Libro. acérquese un poco al micrófono porque si no, Creo que es usted muy alto, o bájese a la silla porque si no... ¿Sí? Ahí, perfecto, mejor. Usted ya ha firmado la semana pasada. Con mi compañero José Vallejo, coautor del libro. Bueno, un día me tendrá que explicar de dónde viene su nick de Twitter, Guido Princesa. Bueno, de la película preferida de mi mujer y mía, que es La vida es bella. Guido es el Roberto Benigni, el protagonista, y Princesa es como la llama a ella durante toda la película, principesa. Ah, vale. Mira. Bueno, pues desvelado el enigma. Bueno, la noticia del día es, por supuesto... Bueno, hay miles de noticias. Estamos en unos días particularmente intensos, pero la noticia de ayer era ese señor que con una camiseta a la puerta de su casa explicaba el registro que la Guardia Civil efectuó en su domicilio. Me refiero a José Luis Ábalos. Bueno, hay muchas cosas curiosas en ese registro. Primero, que se ordene un registro después de tantos meses parece un poco extraño, ¿no? Pues se supone que, hombre, en ese tiempo, si tú tienes información comprometedora en tu casa, pues ya te ha dado tiempo a deshacerte de ella 200 veces. Pero hay alguna hipótesis un poquito más sibilina. ¿Es un registro pactado? Es decir, hoy viene en El Español una noticia curiosa, que es que Koldo reconoció al Español que la información que la UCO encontró en su casa, realmente Koldo es que la dejó ahí para que la encontrara la UCO como manera de protegerse. ¿Habrá dejado Ábalos algo de información en su casa para que la encuentre la UCO? Y estamos ante el principio de una colaboración con la justicia, digamos que por la puerta de atrás. No sé, usted, don Samuel, ¿qué opina? No se puede descartar nada con este gobierno y Ábalos. De todas maneras, Ábalos, qué personaje, ¿no? Para definir... Hay personajes que definen tiempos. Ábalos define nuestro tiempo. Es decir, mediocridad, corrupción, un tipo que, pudiendo ser... ¿Quiere que escuchemos el corte? Sí. He tenido un registro domiciliario, como todos sabéis. La verdad es que ha sido, en fin, delicado, digamos. No, tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, diciéndome que quería entrar al domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me llamó por teléfono, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy amable, muy simpático y de absoluta colaboración y de no querer molestar nada. La verdad es que ha sido mínima la intervención, muy profesional, pero muy bien. Y lo único que les interesaba era el teléfono, lo han clonado, lo tengo nuevamente, o sea, no se lo han llevado, pero sí lo han clonado, y unas memorias digitales, en concreto 2 de petaca extraíbles, ¿no? Y otras 2 que tenía pues de álbumes familiares y no. Curiosa la tranquilidad con la que habla del registro el amigo José Luis Ábalos. Dice, ha sido una intervención mínima, solo les interesaba el teléfono. Luego dice que también se llevaron otros dispositivos extraíbles. Jolín, para una intervención mínima, 9 horas de registro. Con perros, con perros. Bueno, de la que... Porque los perros no huelen las memorias Pero lo del perro digitales. era mentira, al parecer, ¿eh? Lo del perro, sí, es un bulo que no sé quién sacó por redes. Será perro. el propio perro, porque él tiene un pastor alemán. Era el perro de Ábalos. Sí, porque Era él tiene perro un de pastor Ábalos. alemán que se parece mucho a los pastores de la policía. que Correcto, son una mezcla correcto. de Alguien lo vio, Malinois. identificó Sí. el perro y no era eso. No obstante, de lo que diga Ábalos no nos podemos creer nada, de su tono de voz menos, porque está acostumbrado a esto. Es decir, este gobierno cada vez se parece más a una mafia criminal y este era el número 2 del gobierno. Por lo tanto, esa forma de hablar en realidad no indica nada más que es un gran actor. Es un gran actor metido a política. Y antes te decía lo de que es un personaje que define tiempos. Vivimos en un tiempo de mediocridad, sobre todo de mediocridad política, y este tipo ha sido el número 2. Por lo tanto,
si ha sido o no ha sido pactado, caben todas las opciones porque es evidente que él ya sabe que le han dejado caer. Ábalos acabará en la cárcel, es una opinión personal, es casi sí o sí. Por lo tanto, tendrán guardado algún secreto que pueda utilizar como medida de presión, tal como Koldo también podría tener alguno, no se descarta. Pero opinar sobre esto ahora mismo, yo lo único que opino sobre esto ahora mismo es que la UCO está sosteniendo con un puñado de jueces y un puñado de periodistas la democracia. Y que una vez acaben con la UCO, y ya lo están intentando, ya no habrá ninguna unidad de investigación policial en España capaz de enfrentarse al poder político. Todas las demás ya están bajo control político. Así que recemos para que antes de que acabe este gobierno, que me parece que lo máximo son 2 años, ¿no? Antes de elecciones, o 1 año y medio, no estoy seguro, la UCO pueda acabar su trabajo. Será la mejor noticia para todos los españoles. Mañana hay concentración en apoyo de la UCO delante de la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno, ¿no? A las 11 de la mañana. Sí, yo estaré en Alicante, le he dicho a Vilariño, el secretario general de Jocil, que no podré estar, pero pido a todo el mundo que pueda acompañarles. La importancia es enorme de defender a la UCO ahora, la importancia es enorme. Y hoy es muy importante que hoy a las 12 hay un paro de jueces, y claro, el que me escucha, la gran mayoría no será juez ni nada relacionado, pero puede usted salir a la terraza y empezar a darle una cacerola, o fíjate una cosa que me ha impactado mucho. Todos mis amigos y amigas que trabajan en oficinas, todos, sin excepción, me han dicho: yo no me atrevo a hacer el paro porque temo represalias. Agárrate, lorito, que estamos en democracia en teoría, porque temo represalias. Te hablo de gente que trabaja en un museo, en un registro de la propiedad, no puedo decirte la institución, pero en un organismo dependiente del Estado, en sitios administrativos, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. En colegios. Son, utilizando el miedo, son auténticamente expertos. Yo recuerdo cuando me niegan a mí la excedencia para poder presentar unas elecciones, que por eso está ahora imputado el jefe de división y el director general de la policía, entre otras cosas. Yo voy por los edificios principales de la Policía Nacional de Madrid, Miguel Ángel 5, dirección general, voy a la división de personal a pedir explicaciones con mi abogado, y cuando me voy de allí, nadie me saluda cuando estoy dentro del edificio por los diferentes pasillos, pero cuando llego a mi casa tengo no sé cuántos plegados de compañeros: te he visto hoy, te juro que te quería dar un abrazo, pero tengo miedo a... Te he visto hoy, has pasado por al lado de mi oficina, iba a salir, pero tengo miedo a... Utilizan el miedo como nadie. Mira, ayer estuve pensando, en 1 año y medio hay 3 personas cercanas a mí que se han quitado la vida, 3. Y en los 3 casos yo no pude ir al funeral porque temía que me agredieran. No te digo más, ¿sabes? ¿Qué lacra de todas No me maneras, atreví porque en 2 casos pensé, el tipo de gente que va a ir puede haber un problema, y en el tercero me llamó la sobrina del fallecido y me dijo: es que tememos que haya problemas y preferimos que no vengas. Toma ya. Pues primero, que triste, y segundo, el suicidio que lacra. Sí. Y en esto levanto la voz, como hacemos siempre, porque, como bien sabes, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es la tasa de suicidios más alta, con mucha diferencia. ¿Lo sabía? Sí, con mucha diferencia, la tasa de suicidios más alta, nadie hace nada. Que porque tienen la el principio de oportunidad es evidente, pero también implica otra serie de cosas, y nadie hace nada. Es un problema que se ha invisibilizado siempre, hemos luchado mucho para visibilizarlo, ahora parece que se empieza a reconocer, la frase siempre era la misma: esto son cuestiones personales, no tiene nada que ver con el trabajo, absolutamente falso, y ojalá se invierta un poquillo más en esta lacra que se lleva demasiadas Fíjate vidas. que esto me llama la atención porque yo he acabado la carrera de psicología, tengo un máster y el suicidio se estudia, y nunca había visto nunca, no tenía ni idea. Y se supone que soy una profesional, ¿sabes? Imagínate los que no. Pues no sé si tendrás alguna manera de acceder a algún tipo de banco de datos, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son de largo la profesión con más suicidios. De largo. Pues siempre se decía los pilotos, fíjate. Los pilotos. Siempre los pilotos, ¿De los avión, médicos. dice usted? Sí, los pilotos de avión, los médicos. Los pilotos de avión y los médicos, y luego ya había otras. Pero la primera eran los pilotos, por muchísimas cuestiones, pero entre otras desorientación, lo que se llama el síndrome de la azafata. El asunto de estar de un día para otro y de tener horarios de sueño completamente cambiados en una profesión muy estresante, pues ya, la base no es psicológica, es neurológica al final. Bueno, hoy preguntamos a los oyentes quién va a cantar antes en nuestra encuesta. Koldo, Ábalos, García Ortiz o Begoña. ¿Ustedes quién creen? Koldo. Koldo.
es el primero que va a cantar. Sí, porque no maneja los tiempos. Los otros son profesionales. Y este es un portero de un club al que ficharon y se metió ahí. Pero no es un profesional. No, los otros son profesionales. Bien por parentesco, bien por profesión, son profesionales de la mentira. Koldo es un portero de club, que nunca sabes cómo va a reaccionar cuando se vea... no es lo mismo Ábalos que Koldo, cuando se vean rodeados, cuando lo vea todo perdido. O sea que yo creo que Koldo. ¿Y ante eso qué puede hacer el gobierno? Si es que el gobierno... El problema del gobierno es que tenemos un gobierno que no tiene límites. Entonces, como no tiene límites, predecir lo que puede hacer una persona sin límites éticos y morales es muy difícil, porque es bastante probable que esté dispuesto a cualquier cosa, Recordemos, por ejemplo, que tenemos a Aldama en boga también, que estás hablando de cuando le ametrallaron el coche. Sí. Entonces, claro, ante un gobierno normal tendrías opiniones normales. Ante este gobierno, ¿qué opinión podemos tener? ¿Qué opinión? Que son capaces de todo, ¿no? No, yo creo que más que llegar a lo que estábamos pensando cuando pensamos en ametrallar un coche, estos se basan más en el desprestigio. Entonces, empezar a crear partir de cosas que son reales, es decir, que pueda tener, digamos, una adicción a sustancias, que pueda tener una serie de problemas, airearlos, exagerarlos, desprestigiarlos, y en el momento en el que hable, bueno, es que este es un señor... ¿Se refiere usted a que pueda, yo qué sé, tener alguna costumbre como ir a saunas gay del suegro de Pedro Sánchez? ¿No? Yo he contado siempre la historia de la sauna gay y cómo la conocí yo, pero ayer Martín Barsowski me pidió que volviera a contarla. Yo, si quieres, la repito, la historia de cómo conocí. Yo trabajaba, los oyentes ya la conocen, entonces, digamos, resumiéndola mucho, yo trabajaba en 2 bares al lado, Morocco, Palijay, la sauna. La sauna estaba al lado del Morocco. El Morocco cerraba a las 6 y echábamos a todos a las 7. Cuando alguien se ha puesto como la greca, se lleva toda la noche bebiendo, pues tiene ahí una necesidad de amor y cariño, y tenía la sauna al lado. Yo he ido a esa sauna porque tenía un amigo que tenía un novio brasileiro que, bueno, tú supongo que conoces más la historia de esa sauna, se nutría de brasileños. Y entonces este chico también, mi amigo me decía, es que no va por el dinero, va por la sustancia blanca, porque se la dan. Entonces esto le crea mucha más necesidad que el dinero que podría sacar la otra parte. Y él nos decía, es que ahí hay cámaras, es que me graban, es que viene gente muy importante. Y yo pensaba, claro, como la gente que consume acaba desarrollando ideación paranoide, yo pensaba, entonces no sabía decirlo de una manera más bonita, porque era camarero, pero sabía decir, la gente que se mete mucho acaba paranoica. Sí. Y pensaba, este es el típico coquero en paranoia, y estos son delirios de la coca. Pues bueno, ahora ya sé que era verdad todo lo que nos contaba, y lo que nos contaba, se fue a Brasil por miedo. Nos contaba que le grababan, nos contaba que tenía, porque era el hombre más guapo que habías visto en los días de tu vida, también te lo digo, que había varios pisos, ahora sabemos que es verdad, yo pensaba que era todo un delirio, que había varios pisos, que venía gente muy importante, y se dice, se rumorea, se comenta que, y esto sabrás tú más que yo, hay cierta persona muy, muy importante del gobierno que le tienen pillado por las grabaciones allí. Bueno, yo, según he oído en alguna entrevista, más de uno, ¿no? Hay uno en particular. Pero no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, ¿no? No, hay uno en particular de este gobierno. Hoy viene una entrevista muy interesante. Que incluso pensó en dejarlo y no quería seguir, y ya está. Y luego te lo digo. Y le dijeron que tienes que seguir, machote, ¿no? Sí, tienes que seguir. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la entrevista que trae The Objective a Miguel Bernat del sindicato Manos Limpias, donde cuenta, pues, toda la historia de la sauna, de las saunas y prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez. Bueno, hoy trae The Objective una entrevista a Miguel Bernat del sindicato Manos Limpias, pues muy curiosa. Miguel Bernat fue el que, cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, ayudó a legalizar las saunas gay y los prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez a petición de alguien que luego fue comisario de policía y además bastante conocido, que es Enrique García Castaño, amigo de Villarejo. Escuchemos un par de cortes de lo que dice Miguel Bernat. Ya una vez que ya nos despedimos y tal, y me dice, Miguel, ¿sabes que les tenemos grabados a todos los que van a las saunas, y sobre todo a la sauna de Adán, todas las personalidades muy importantes, políticos, ojo, políticos, y algún alto cargo de la conferencia episcopal, agárrate, les tenemos grabados?
A mí me dio los nombres, lo que pasa que no quiero dar los nombres de en aquella época de algún político ministro, donde iba a las saunas de los gays. Me tienes que decir de qué locales se trata y quiénes son, para ir yo a hablar con el concejal y decirle, hay esto. Y entonces cuando me dice, mira, es un amigo mío que tiene saunas en la zona centro de Madrid, unas son de mujeres y otras pues gays, que era la famosa sauna en San Bernardo y Adán. Se les concedió la licencia y es cuando a mí ya me presenta personalmente... unos días más tarde, sí, entiendo, ¿no? Me presenta ya a Savignano, que yo estuve con él 2 veces. ¿Con Savignano? Con Savignano, una persona educada, de muy buen porte, con corbata, tremendamente educado. Yo no sabía que su hermano, Conrado, estaba afiliado en las Juventudes de Fuerza Nueva. Me invita a una comida para darme las gracias en un restaurante que estaba debajo, en un lateral de la Plaza Mayor. Marisquería La Toja, ¿verdad? La Toja, justo. Ahí es donde yo estoy con él y con el gordo. Me da las gracias, y digo, no, las gracias las tienes que dar a los servicios técnicos porque habéis arreglado legalmente la situación. Bueno, justo, no se llamaba Adán, entonces nadie, no tenía nada, ni un cartel, pero tú bajabas de Morocco y de Morocco a ese sitio eran 3 minutos. 3 minutos. De hecho, yo he entrado, no adentro del todo, para buscar a este chico. Y eran 8 pisos. Y lo que nos contaba este chico, que yo pensaba que eran unos delirios, mala persona que soy porque pensé mal de él, es que efectivamente había 8 plantas, que arriba había como unos reservados, que él había estado con gente muy importante, muy importante, que le tenían grabado y que le iban a ir a por él. Entonces, no sé si recuerda sí, usted esa escena mítica que corre periódicamente por las redes sociales cuando al bailarín es Rafael Amargo. Justo. El bailarín Rafael Amargo dice, le preguntan sí, porque le iban a empapelar por tráfico de droga o algo por el estilo, y entonces le preguntan por su caso y el tío responde con algo que no tiene nada que ver. Dice, uy, yo tengo un chico en mi casa que estuvo trabajando en esta sauna. Quedó en nada el caso contra Rafael Es que Amargo. lo que yo quiero incidir es que en esa sauna, para captar, yo te digo que este hombre era una belleza muy espectacular, porque tenía unos ojos claros, era muy moreno, era muy espectacular. Que su novio me decía, el problema no es que va por dinero, va por droga. Y todo el mundo sabía que allí corría porque además en el Morocco también, o sea, en Madrid a esas horas, tú eres policía, que te voy a contar, enfrente justo de la comisaría de la Luna, ¿sabes? Vamos, a las 7 de la mañana ahí, lo que quieras y más. Entonces, el rollo no era que la gente hiciera lo que hiciera, el rollo era que allí se compraba y se vendía, ¿sabes? Que había gente que iba, pues como entonces no existía la práctica del chemsex de ahora, pues era la sauna. Pero no sabíamos ni que se llamaba Adán, y eran 8 pisos. De todas maneras, es una... 8 pisos de Muface, además. Sí. Pero es una película de Berlanga, al final. Es una película. Una sauna, un comisario de policía, un obispo, un ministro, la comisaría enfrente. Es una película de Berlanga y no sé. Bueno, pero tú debes saber, ¿la comisaría estaba enterada o no? Entiendo que estaba enterada. A mí hay una cosa que me llama ¿no? mucho la atención, y es que al que hace referencia Miguel Bernat, el gordo le llama, porque es como le apodaban, porque en fin, era robusto, el buen hombre, el comisario Enrique García Castaño, este es exactamente el comisario que después del 11M se encargaba de llamar a los medios de comunicación a soltar las intoxicaciones de la versión oficial del 11M. Era casi como el relaciones públicas de la versión oficial del 11M. Y a mí me llama muchísimo la atención 2 cosas. Primero, que Villarejo, que era amigo del gordo, no aparezca en el tema del 11M por ningún lado. El gordo sí aparece. El gordo aparece como la persona que se entrevista con ciertas personas, tal. Villarejo no aparece por ningún sitio. Y segunda cosa que me llama la atención, están saliendo audios de Villarejo que grababa a todo el mundo, grababa incluso a sus amigos policías, incluyendo el gordo, en cenas, en comidas y tal.
No se menciona el 11M por ninguna parte. Me llama muchísimo la atención. Es imposible que en una reunión de comisarios después del 11M no salga nunca la conversación de qué pasó el 11M o de las investigaciones del 11M, lo cual me lleva a suponer que lo que conocemos de las cintas de Villarejo está capao. Es decir, que ha habido un filtrado de información sensible para el Estado. Pero bueno, eso es una elucubración mía. Yo eso no lo sé, pero si me preguntas más de los... No, pero hay otra cosa que llama la atención, y es que otra noticia que sale hoy relacionada con las cloacas del PSOE es que el PSOE, lo trae OK Diario, dispone de una red de pisos francos en Madrid para las reuniones de sus fontaneros con las cloacas. Y entonces OK Diario ha estado en uno de esos pisos, lo ha visitado, y resulta que es un pisito valorado en 1 millón de euros. ¿Y dónde está? ¿Está en...? Pues le da la dirección exacta a OK Diario, en Diego de León, no sé qué. Pues no. Yo lo que me pregunto es, no sé, supongo ya que estará OK Diario en la investigación correspondiente. Diego de León 36 está uno de esos pisos francos de 1 milloncito de euros donde se reunían los fontaneros de las cloacas del PSOE. ¿Quién paga eso? No, el contribuyente, tú y yo. Ya, pero ¿a través de quién? O sea, me imagino que OK Diario ya lo estará investigando, Mira, pero alguien poco, ha tenido que alquilar ese piso nunca o comprar hablamos ese de piso. la DGIA y de lo que ha pasado en Cataluña, pero la DGIA era un entramado en el que estaban todos, o sea, Junts, PSC, Esquerra... La DGIA era, para los oyentes que no lo sepan, como la Dirección General de Atención al a Menor. la infancia y así, adolescencia. Sí. Y entonces lo que hacían era con el dinero de los fondos del Next Generation, la Generalitat, fondos de Girona, fondos de la Universidad de Girona, de todo, compraban pisos... compraban pisos, ahí ya metían una partida, Reforma, metían otra partida y se los alquilaban a los menores que se independizaban, se emancipaban y seguían figurando en la lista de alquilados. Y claro, hacían un súper patrimonio inmobiliario a mano de 12 personas y se quedaban con esos 12 pisos que luego utilizaban para otras cosas más. Pues ya sabes, una manera de empezar a comprar pisos es que tú puedes comprar pisos y que acababan en manos, presuntamente, para que no me... O sea, está bastante probado, pero por si acaso, de 12 personas que se hacían un patrimonio inmobiliario en pleno centro de Barcelona, donde más están subiendo los pisos en España. Pues imagínate, tú puedes meter esos pisos a la partida que te dé la gana, por ejemplo, pues bueno, yo supongo que Samuel sabrá más, pero yo solo te digo que explico cómo lo hicieron en la DGIA. Me dejan que les dé algún dato curioso enlazando noticias. Dice OK Diario lo siguiente, se lo leo a ustedes textualmente. Bueno, OK Diario da la dirección del piso, 6ª planta de la calle Diego de León, número 36, piso valorado 1 millón de euros, 163 metros cuadrados construidos. Dice, fuentes consultadas aseguran que el piso fue alquilado por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, por una abogada experta en contabilidad llamada María y un empresario sevillano, que a los vecinos les dijeron que querían montar un despacho de abogados con otros socios. Si van ustedes a Google y buscan Vicente Fernández Guerrero de la SEPI, se topan con una información del Español del 2 de junio, donde dice, el constructor protegido por Cerdán, que logró 100 millones de euros en concesiones, fichó al ex jefe de la SEPI protegido por Montero y Leire Díez. Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, fue contratado como asesor de Servinavar 2000 tras su imputación en el caso Aznalcóllar. Mira, en manos de quién estamos. En realidad nos reímos, pero en manos de quién estamos, en manos de quién estamos. ¿Qué organización es esta? ¿Hasta dónde llega? Es decir, yo siempre digo que PP y PSOE, porque incluyo también al PP, no son dos partidos políticos, son dos enormes empresas que luchan permanentemente por en competencia y que tienen miles de personas a su cargo, y que cualquier cuota de poder que puedan perder implica el despido de cientos de personas, que no es una broma. Y además son empresas que tienen también su manera y su
lado oscuro de hacer negocios, su manera y su lado oscuro de generar influencia para estar siempre en la parte de arriba y ocupando el poder. Y de ahí salen todas estas cosas de saunas, pisos francos, que podríamos estar... El problema es que los americanos, a esto de la fontanería, que lo llaman black ops, que son estas maneras de interferir en ciertos contextos, ¿verdad?, sin que la persona que interfiera tenga ningún cargo ni demás. Pero claro, los black ops ahí los lideran o están dirigidos por personas de cierto nivel. Aquí son charos y ávalos. No utilices lo de charo, porque una amiga mía el otro día, y además una chica bastante de derechas, dijo que estaba harta porque ella se llama Charo. Se llamaba Charo, le pido perdón. Sí, hay muchísimas mujeres de mi edad, de mi generación, que se llaman Charo, por favor. Bueno, pues sabes a lo que me refiero, ¿no? Que poner al aire al frente de una black op puede acabar muy mal. Puede acabar muy mal. De hecho, está acabando muy mal. Pero ¿en manos de quién estamos? Que es lo que yo pregunto. Claro, es que el problema, hay dos problemas aquí. Uno, la indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Pues la idea que probablemente nuestros oyentes tienen de ya no puedo hacer nada, esto es algo contra lo que no puedo luchar, siempre va a pasar, bueno, lo dejo caer. Y luego tiene un nombre técnico en psicología, pero no recuerdo cuál es en este momento, que es la escalada de violencia, digamos. O sea, el ir... la habituación es el término técnico. Es decir, llega el PP y entonces salen todas esta serie de noticias, dimisión, moción de censura. Entonces llegan los otros y dicen, los que presuntamente venían a regenerar todo, y dicen, ellos nos han dejado una vía para entrar, vamos a usarla y subimos la apuesta. Y la sensación de impunidad y de inmunidad, ¿no? Yo meto aquí a la Leire esta, que es... Esta es un personaje pero de novela, vamos. Y como tú bien dices, es que acabas metiendo a uno que estaba de portero en un sitio que además lo cerraron por tráfico de personas, se llamaba Rosalex, sí. A la otra, la Leire, que cuando se metió de fontanera en Vega de Paz, ¿sabes que salió con un machete por los vecinos? Que salió con un machete, ¿sabes? Entonces, claro, yo me estoy riendo, pero no tiene la más mínima gracia. Pero empecemos en el Reino Unido, cuando les explicas que el padre de Begoña Gómez era un señor que se dedicaba al negocio de la prostitución, a la vez que es el suegro, el nuero es, que vivía de él, que durante 2 años ha vivido de él y que vivía muy bien porque la casa que tenían en Pozuelo, que decían, un coqueto piso de 2 habitaciones. Oiga, que el coqueto piso está en una pedazo de urbanización con pádel, con piscina de agua salada, que ahora es más o menos normal, hace unos años era un lujazo, con unas zonas verdes que parecen campos de golf. Bueno, pues mientras este hombre vivía básicamente del dinero de su suegro, iba hablando de que iba a hacer una ley contra la prostitución. Pero en cualquier otro país, alguien que se beneficiara de un dinero que venía de centros de prostitución en los que además se dice, se rumorea, se comenta, se sabe que se traficaba, no hubiera nunca podido acceder al cargo de presidente. Y todos nosotros lo sabíamos, y como somos tan modernos y tan buenistas, y me incluyo porque yo lo pensaba así, bueno, es que tampoco podemos meternos con lo que haga su familia, ¿no? Pero claro, en mi caso personal era muy ingenuo, me doy cuenta a posteriori, cómo alguien que está relacionado con ese tipo de ambientes no está participando de ellos. Es imposible. Ahora me doy cuenta. Y esa sauna, repito, yo la he conocido muy bien no la he conocido desde dentro, pero sé que ahora entiendo por qué este chico se fue aterrorizado, que se volvió a Brasil, ¿eh? Pero de todas maneras ha estado una clave que es muy peligrosa, que yo la relaciono con Argentina, es una mentalidad muy argentina, esa de no se puede hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Sí, la indefensión aprendida. Que incluso antes de la llegada de Milei, amigos míos, que son personas serias, que son personas, decían, Milei, si son todos iguales, si da igual lo que... Son todos iguales. Claro, y eso aquí es una inercia que se está generando de manera muy peligrosa, porque si te paras a pensar, el primer partido de la oposición, que es el mejor socio del gobierno, por otra parte, el primer partido de la oposición, ¿qué le va a echar en cara al gobierno? Pero si tienen tantos trapos sucios o más que el gobierno, y durante sus años ¿Te refieres a Podemos o a Sumar? No, me refiero al PP, que es lo que debería ser el primer partido de la oposición, que al final es el mejor socio del gobierno. ¿Qué va a hablar? De la corrupción del PSOE, y al final nos metemos en un bucle del y tú más, porque anda que no tiene corrupción también el PP. Sí. Y entonces el ciudadano llega a esa apatía de la que tú hablas de, si es que no hay salida, si es que son todos iguales.
ciudadano ha iguales. participado, esto es muy típico. ¿Qué hace vamos a pensarlo en entornos pequeños. Si hay un jefe en una organización que está haciendo corruptelas, ¿qué hace? Implicar a muchos de abajo para que luego no puedan hacer nada. Esto es muy típico. Pues el ciudadano normal, quien más, quien menos, muchísimas veces ha podido participar de algo de esto. O sea, creas redes clientelares tremendamente tentaculares. Véase, a ver, yo pongo un ejemplo siempre. Yo estaba en Sevilla, estaba tomándome una cerveza y al lado había, en un pueblo de Sevilla, que no voy a decir cuál es, dos señoras contando que se iban a gastar el PER. Una en que tenía que comprarse un coche nuevo y la otra en que iba a pintar la verja de la casa. Claro, estas dos que les han llegado, no sé cuánto les habrá llegado, pues ellas mismas ya han participado de esa corruptela en el último escalafón. Pero cuando todo esto son super redes clientelares, pasa precisamente lo de Argentina, que llega un momento en que la mitad del país no puede mantener a la otra mitad. Es imposible. O sea, los autónomos, que somos 3 millones de personas, que a mí me han metido un clavazo que no, bueno, es que yo flipaba, que estoy pagándole a usted 300 euros cada mes por no trabajar a veces y me está pidiendo más. Bueno, pues llegará un momento que no podamos sostener lo que es lo que sucedió en Argentina, que llegó un momento en que la mitad de la población no podía mantener a la otra y estamos muy cerca. Las pensiones van a explotar y lo sabemos todo el mundo y seguimos fingiendo, tenemos ahí el elefante en la habitación y seguimos fingiendo que no existe. Vivimos en un país en el que la gente no se puede casar y no tiene hijos porque no tiene dónde vivir. Para mí resultó espantoso enterarme de que los que estaban viviendo, durmiendo en el suelo, en barajas, muchos de ellos tenían trabajos, pero trabajos de 1.000 euros. O trabajos de 800 Bueno, euros. noticia de última hora, de última hora. No tiene que ver nada que ver con lo que estamos hablando, pero me hace gracia. Ya sabe usted, doña Lucía, las peleas de enamorados, pues, jolín, de vez en cuando, pues, los enamorados discuten y son peleas mucho más violentas Estoy que la living. gente. ¿Qué ha pasado? Un tuit de Elon Musk. Lamento mis mensajes acerca del presidente Donald Trump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos esos ¿Puedo mensajes. extrapolar esto a la situación española? Donald usted Trump extrapolar que usa lo que le dé la ketamina, gana. y él lo ha reconocido. Donald Trump no digo, usa. perdón, Elon Musk, ketamina, y él lo ha reconocido. Y esto es típico de la keta. Esto es típico, y además hice un vídeo el otro día, de que de repente estás aquí, no te enteras de nada y luego bajas. La señora Mónica García, que ayer estaba hablando de que vamos a hacer un plan sobre el avance de la gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, sacó una guía, su partido, Más Madrid, sobre el uso responsable de chemsex. No puede haber uso responsable de chemsex porque implica, entre otras drogas, ketamina. Y Elon Musk nos ha dado en vivo y en directo lo que es la ketamina, que te la metes y te pega un subidón, que le llamo a este lo peor, a ti lo peor de lo peor y a aquel lo peor de lo peor de lo peor. Y cuando bajo me doy cuenta de, hombre, he puesto un tuit, hombre, he tenido sexo sin preservativo con 72 señores, ¿entiendes? Pues la misma señora, la ministra de Sanidad, que nos suelta lo de vamos a destinar 50 millones a prevenir venéreas y enfermedades de transmisión sexual, hace una guía explicándote cómo tener sexo con ketamina. Pero a Elon hay que juzgarle efectivamente dentro del contexto de lo que es él, y neurológicamente hablando, del problema que tiene. Sí, de que sea Asperger y métete ketamina de paso. De lo que se tome, y entonces hay que juzgarle en ese. Sí. Además que sacó a colación un tema que ya estaba más que tratado, porque Sí. ya se había hablado del papel Sí, que había sí, jugado Trump, y ya estaba descartado que el papel fuera algo relacionado con lo criminal, ¿no? Pero bueno, yo no sé, en ese momento, como dices tú, estaría en un momento de pico. A ver, esto, y decidió, él es Asperger, soltar yo eso. me siento súper identificada, y es obviamente hiperinteligente, obviamente. O sea, Si es que no tiene nada que ver. Entonces, la ketamina funciona abriendo vamos a ponerlo en plan señorita Pepis, abriendo unas compuertas de unos neurotransmisores que permiten que la serotonina y la dopamina salgan como ¡bum! O sea, es como meterle diésel a un coche de gasolina o al revés, que nunca me aclaro. O sea, hacer un cohete.
Pero es que si se lo das a alguien muy inteligente, sus conexiones neuronales y sus sinapsis ya son más rápidas, ya van a 2000. Vale, pues le vas a hacer que salga de aquí a Júpiter en 2 segundos. Le vas a pagar el subidón de su vida. Claro que funciona como antidepresivo, claro, pero pagas a cambio que puedes hacer auténticas barbaridades. Es como inducirte una crisis maníaca en el fondo. Entonces yo entiendo por qué lo toma, pero claro, en Estados Unidos ya sabes que cualquier doctor te receta cualquier cosa, oxicodona, ketamina, lo que le dé la gana. Y decía, si es que las drogas que me meto son legales. ¿Y qué? Y dejan por eso de ser drogas. Bueno, yo me alegro de que haya come back to his senses. Qué ¿no? bonito es el amor. Ya Es por muy fin se bonito el quieren amor. otra vez Sí. Elon Musk y Donald Trump, o Elon Trump y Donald Musk. No lo sé. Don Samuel, aprovechando que le tenemos a usted aquí, hay una noticia. Ayer publicaba Javier Ortega Smith un vídeo en Twitter donde denunciaba lo denunciaba delante del edificio, la presencia de otro albergue ilegal de inmigrantes en Madrid, albergues que se están abriendo sin licencia o con una licencia de actividades turísticas, que además resulta que están gestionados por una ONG, que resulta que está dirigida por uno que fue teniente de alcalde con Carmena, y todo esto sin que el Ayuntamiento de Madrid mueva un dedo. Hemos visto que en el Parque de las Avenidas hay una auténtica revuelta vecinal por otro albergue ilegal de inmigrantes, gestionado por otra ONG que resulta que recibe 2 millones de euros del gobierno de Ayuso. Y claro, los vecinos lo que ven es que les instalan ilegalmente este tipo de albergues y automáticamente la seguridad de la zona se degrada hasta extremos insospechados. Sí, matemático, pero hay amigo. Si es que esa denuncia, es que algunos llevamos 10 años anunciando lo que iba a ser la inmigración ilegal masiva. Algunos llevamos 10 años anunciando que es el negocio del siglo XXI, que quizá sustituyera a la droga y los canales que se utilizaban para el tráfico de drogas en el siglo XX se iban a utilizar para el tráfico de seres humanos en el siglo XXI, y que es un negocio que a nivel europeo, y hay que llamarlo negocio porque lo han hecho un negocio, a pesar de que es un drama muchas veces, y el Mediterráneo se ha convertido en un gigantesco cementerio por culpa de ese negocio. Entonces, estamos hablando de políticas que mueven miles de millones a nivel europeo, miles de millones, y ocupan a miles de cargos, de las que se benefician miles de asociaciones. Por lo tanto, cuando tú creas un negocio de un problema, es bastante, sensato pensar que hay mucha gente que no quiere que acabe el problema, porque si acaba el problema, acaba el negocio y acaban sueldos a veces muy jugosos. Y ya todo se deriva, las estrategias se derivan en sostener el problema para mantener gigantescos presupuestos. Esto lo han hecho con el clima, lo han hecho con la ideología de género y lamentablemente lo están haciendo con el tráfico de seres humanos. Es un negocio multimillonario del que se benefician muchísimas personas en Occidente. Yo siempre digo que cuando Paco abre una carnicería, no la abre para vivir 3 meses, la abre para vivir de ese negocio toda la vida. Y como tiene 3 hijos, es bastante probable que quiera expandir su negocio, comprar el local de al lado para dejarle a sus hijos un local más grande del que puedan vivir los 3. Si tú conviertes un drama en un negocio, tenemos escenas como estas que acabas de decir, que cada vez hay más gente interesada en que el negocio siga, se sostenga, porque hay muchísima gente, miles de cargos viviendo de ese negocio. Y esto no es un negocio, es un drama, y hay que acabar con él de manera inmediata, empezando por el efecto llamada que suponen todos estos centros, porque hoy en día tienen móviles en África y enseguida ven cómo se les trata aquí y dicen, pues ya está, pues si había 20.000 puestos en la frontera dispuestos a venir, 40.000, 80.000, 100, así. Mira, hay una película muy bonita que se llama Io Capitano, estoy bajando el tono. Es que esto me enerva, llevo tantos años denunciándolo que me enerva. No recuerdo el nombre del director, pero al director nadie le puede acusar ni de fascista ni de derechas, es un señor con una larguísima trayectoria en la izquierda italiana, y te cuenta cómo un chico que en realidad no vive tan mal en su país, le captan para hacer todo el recorrido y con cuántas mafias va pasando. Es horrible la película, yo por poco me voy, fue muy dura, se llama Yo Capitán, es muy dura, pero claro, no es solo la mafia que les recoja aquí, es que hay un montón de mafias interesadas a razón de todo el recorrido que hace, va pasando de traficante en traficante. Obviamente las personas cuando llegan, porque además yo vivo en el barrio en el que vivo y fíjate, me defendieron de una agresión los que estaban vendiendo en Tirso de Molina, siempre estaré agradecido, 4 señores así. Y claro, luego tratas con ellos y obviamente
son dramas, ¿no? Lo siguiente de lo siguiente. Pero es muy duro reconocer al final, porque cuando vives cerca lo que te mueve es la compasión, reconocer que además traes a gente que no pueden trabajar porque no tienen la menor formación. Los nigerianos sí, esos se los ponen a trabajar en una obra enseguida, porque son así de grandes y resisten muchísimo. Pero en muchos casos el chico marroquí que viene esperando encontrar algo mejor y que viene además de una situación horrorosa en Marruecos, horrorosa, porque muchas veces los que vienen son estos chicos, los chicos de la calle de Casablanca, los chicos de la calle de Rabat, gente, hijos de prostituta en muchas ocasiones, que los han dejado ahí tirados a las... Bueno, muchos de los marroquíes, casos, el otro día veíamos la noticia de cómo padres marroquíes vienen a España, entran en plan turístico, se plantan delante de una comisaría de los mozos de escuadra, dejan allí al hijo menor y se piran. Pero esos son porque los menos. saben... Los que vienen, de verdad, te juro, un día el libro te cuento, pero bueno, que en cualquier caso este chico que cree que va a encontrar algo mejor no va a poder trabajar, entonces viene directamente donde la única opción va a ser delinquir, ¿sabes? Y sabes lo que te estás trayendo, y luego viene a integrarse... Pero aquí no hagamos el panoli pensando que todo el mundo es bueno. No todo puede el mundo que no, es bueno. Pero bueno, y resulta que los que están llegando hay algunos que son sí, auténticos psicópatas sexuales. Sí, ahí es lo que iba a ir, que luego viene a integrarse en unas bandas que son como las bandas latinas, en que la forma de entrar es sangre que entra, sangre que sale, y que la forma de entrar en la iniciación es precisamente o robar o se puede decir violar aquí ya a estas horas, sí, violar, ¿no? O una serie de cosas en la cual encima les traes a integrarse en una serie de bandas que son tremendamente peligrosas, ¿sabes? Pero por eso hay que decirlo con voz mesurada, porque si lo dices cabreado, entonces ya directamente te van a llamar facha y de todo, ¿sabes? Pues con voz mesurada, bueno, a mí me da exactamente igual que me llaman facha, pero con voz mesurada. Yo me he tirado 20 años en el sur de Madrid en la calle, he tratado con muchos de estos perfiles, cuando digo muchos de estos perfiles, y hay dos grandes perfiles. Hay uno muy grande, que son personas que ya vendían con conductas antisociales previas, en muchos casos liberados de las cárceles por hacinamiento en su país, liberados de las cárceles, que ya lo habían hecho allí y lo van a hacer aquí, del crimen su forma de vida, no tienen ninguna intención de levantarse nunca a las 6 de la mañana para ir a trabajar, no los quieren ni en sus propios países y los estamos recibiendo por miles. Tenemos miles de personas en España, sé de lo que hablo, he identificado muchos, a cientos. Tenemos miles de personas en España deambulando por nuestras calles de noche sin oficio ni beneficio, ni intención de trabajar, ni proyecto de futuro, pero con 30, 40, 50, 60 antecedentes cuando les pasas por la malla. No son 10 ni 20, tenemos miles de estos ya pululando por España. Y luego hay otro perfil, evidentemente, que yo creo que es el que más te refieres tú, que también he visto mucho, de personas que vienen aquí, pues, siempre mesurándolo todo. Me has pedido mesurándolo, ¿eh? O a día de hoy en Cádiz hay el doble de paro que en Tánger. Vamos a mesurar las cosas, el ¿vale? problema es que el segundo perfil le capta rápido el primer perfil. Pues eso te iba a decir yo ahora mismo. Pues es que ese segundo perfil, que sí que llega creyendo que va a venir a un futuro mejor, que por sus móviles ve al Real Madrid y cree que al llegar aquí le van a dar un trabajo y al año se va a hacer socio del Madrid y va a ver a Cristiano Ronaldo en el Bernabéu, a los 10 días de estar aquí ya sabe que le han engañado. Le han engañado, no hay nada para él. Claro. Hacinamiento, centros de estos fuera de la ciudad para que no molesten a los políticos, y ese tipo de personas se sumerge en un momento una apatía tan grande que es un caladero para las bandas criminales que también y para colmo, acaban cuando captando. entra en esa banda le piden que, tanto en esta como en las latinas, lo sabes tú mejor que yo, le piden que cometa un crimen para poder entrar. Por ejemplo, esta moda, es que es muy triste llamarlo moda, este fenómeno que ha aparecido de las violinizaciones, las agresiones sexuales masivas, tú tienes que colaborar para poder entrar, porque entonces ya te tienen pillado en un delito, ya te tienen pillado. Y entonces se elige a una chica y se van todos. Y además, desde el punto de vista de cómo se expande la idea psicopática, es esta: todo buen psicópata tiene que tener una corte de gente que colabore con él y les tenga pillados por ahí. Vamos a hablar de cortes psicopáticas. Vamos a hablar de cómo queda la situación en España después de la imputación del fiscal general del Estado. Pausa y a ello. Bueno, ya saben ustedes que ayer la noticia del día era la imputación del fiscal general del Estado. Pedro Sánchez pues no ha salido a decir nada, pero está claro que respalda la continuidad del fiscal general del Estado. Perdón, no la imputación, el procesamiento, a pesar de estar procesado. O sea, es que se dice pronto. La máxima autoridad de la Fiscalía en estos momentos es un delincuente presunto camino del banquillo.
han salido los socios de Sánchez, todos a respaldar al fiscal general del Estado. Muy curioso. O sea, podemos sumar todos a una, arremetiendo contra el juez y defendiendo que no tiene que dimitir el fiscal general del Estado. Han salido los sospechosos habituales, por ejemplo, el juez Garzón. El juez expulsado de la carrera judicial por prevaricador, a decir que muy sospechosa la instrucción del juez que ha empapelado a García Ortiz. A mí hay un silencio que la verdad es que me acongoja un poquito, que es el silencio dentro del PSOE y del gobierno. Es que dentro del gobierno tenemos a Margarita Robles, ex juez. Tenemos a Marlaska, ex juez. Ninguno de ellos ha dicho ni mu sobre el tema del fiscal general del Estado, ni tampoco ningún otro de los ministros estrella de Sánchez. Por ejemplo, un Escrivá, que parecía una persona normal antes de incorporarse al gobierno de Sánchez. También un silencio espectacular, como hay silencio espectacular sobre el caso del fiscal general del Estado por parte de los supuestos varones díscolos del Partido Socialista. ¿Dónde están todos? Es que me parece un silencio clamoroso que les hace cómplices de que se esté manteniendo un presunto delincuente al frente de la Fiscalía, ¿no? Mira, lo del fiscal y el PSOE, bueno, esos nombres que has dicho, cobardes, unos cobardes. Y estos supuestos díscolos ¿de qué? Estos lo único que miran es por su puesto y su cargo, saben el daño que en las elecciones territoriales de sus respectivos territorios puede hacer el papel de Sánchez y lo que está haciendo Pedro Sánchez, y por lo tanto se están protegiendo a sí mismos, se están protegiendo su poltrona. Pero qué triste ver que van todo, que es como un grupo, igual que actúa la mafia, ¿no? No solo es el poder político, sino el poder mediático que sirve a ese poder político. Cuando lanzan un eslogan desde el poder político, todos lo recogen. Entonces la frase de ayer era el juez acusa sin pruebas, que era la frase que es 5 palabras, 6 mentiras, porque no se puede mentir más. Es un juez de instrucción, no acusa, no tiene poder para acusar, luego ya empezamos mal y además no estamos en la fase probatoria. Eso se verá en el juicio oral cuando la prueba entre en contradicción. Estamos en una fase indiciaria donde tienes que tener indicios relevantes o que puedan superar la presunción de inocencia, ¿no? Indicios racionales de criminalidad, que se dice. Y solo el borrado del móvil ya es un indicio suficiente para abrir juicio oral ante cualquier juez de Europa. ¿Por qué? Porque en el móvil está la verdad o la mentira. En el móvil está el saber si este tipo fue el autor de esto o no fue el autor de esto. ¿Y qué me dices de lo de Lobato y el notario? Que parece que se les ha olvidado a todos. Efectivamente. Y lo de María Jesús Montero diciendo el piso estaba pagado con un delincuente cuando no había salido nada. Lo he leído. ¿Dónde? Sí, es bastante... Y el protocolo de borrado que se inventó, que no existe. Sí. Es que hay carga para... No hay ningún juez en Europa que no hubiera abierto juicio oral. Tú tienes tu móvil y en tu móvil tienes tu inocencia si de verdad eres inocente, pero lo borras inmediatamente. ¿Por qué? Porque probablemente también tengas tu culpabilidad en el móvil, ¿no? Y tenemos, pues aparte de lo de Lobato, que es demoledor, diciendo, no, me llaman de Moncloa a decirme que saque yo esto, digo que yo, me lo voy a sacar yo, no me fastidies. Pero tenemos también otro dato, que es que también es, en fin, suficiente para llevarle al tío a juicio, que es que coge y ordena que se le mande la copia de los correos electrónicos del abogado del novio de Ayuso a un mail personal en vez de al mail de la Fiscalía. Y le escribe al otro fiscal que estaba viendo un partido de fútbol diciendo lo necesito ahora, vamos a ganar el relato. Bueno, yo no me quiero reír, pero no tiene gracia. Y la otra fiscal coimputada diciendo, y vamos a añadir al comunicado un poco de cianuro y tal. Sí. Impresentable todo. Yo, a diferencia tuya, no tengo acceso a internet porque no me lo pilla, pero ayer salió un... se lo tendrá usted que ganar. Me lo tendré que ganar. Pues ayer salió un artículo súper interesante en El Mundo, pero no recuerdo el nombre de quien lo firmaba. Era un antiguo letrado del Supremo. Y era demoledor, pero empezaba diciendo... Yo tuve la ocasión de trabajar con el señor García Ortiz y tenía actuaciones como menos sospechosas. Por ejemplo, patín. Cuando pasó no sé qué, él llamó. Cuando pasó no sé cuántas, él llamó. Y era aterrador. Entonces,
ellos se han puesto todos de acuerdo en repetir la misma, o sea, su equipo de propagandistas, gente que no tiene, empecemos, Gonzalo Miró no tiene una carrera, Afra Blanco no tiene una carrera, Sara Santaloya, ninguno tiene ni carrera universitaria. Entonces me llaman clasista porque crees que hay que tener una carrera universitaria para opinar, pues al menos, si no, una amplia experiencia en algún campo, ¿no? Ninguno tiene una amplia experiencia en nada, pero bueno. Y entonces, lo aterrador para mí es que ese sistema que viene... Siempre hemos oído hablar de los famosos principios de Goebbels, pero es que Goebbels se inspiró en otra gente, no es que se levantara una mañana. Y uno es el famoso, una mentira repetida acaba por convertirse en una verdad. Si tienes una población que tras 12 sucesivas lockses no sabe ni hablar de Montesquieu, ni diferenciar penal ni civil, ni nada... Gente de 40 años que no sabe diferenciar, que no sabe quién es Montesquieu. Claro, le puedes vender la moto que quieras y además mediante ese principio de repetir lo mismo una y otra vez mediante una colonización del poder de la prensa, del que se suponía que era el cuarto poder. Esto que ya hicieron en Venezuela, porque en Venezuela hubo una hoja de ruta que les había enseñado Cuba, sus asesores de Cuba. Primero, la prensa, crea un sistema de propaganda goebbeliano tomado de Goebbels. Después vas a por los jueces. Claro, pero eso también está en Gransky y en la Clau, que es por donde llega a estos y pasa todo por convertir el cuarto poder en el amigo íntimo del segundo poder. Sí. Porque ahí ya estás cerca del poder absoluto. Me lo voy a apuntar, tío. Sí, porque ahí estás... Sí. Si tú, como están intentando, controlas jueces y conviertes la opinión pública, la opinión mediática, lo que llega a la gente, en tu opinión, al fin y al cabo estás ya muy cerca del poder absoluto. Pero yo quiero que hay una cosa muy importante. Tú perteneces a Vox, vienes con una bandera de Vox. Yo me considero socialdemócrata. Y algo que tengo que... Algún defecto tenía que tener usted. Algo que hay que convencer es muy importante que esto no se vea como una maniobra política, es decir, esto es de todos. Si usted, que no me escucha aquí, porque aquí no me escucha, pero si usted le quiere convencer a su amigo socialdemócrata que le tiene que convencer, que le necesita ahora mismo, es que si esto sigue adelante vamos a acabar en una dictadura tipo Venezuela. Y de Venezuela han salido 8 millones de personas por hambre. Cuba actualmente tiene apagones a diario, igual que Venezuela también, donde se mueren niños por hambre, problemas de pobreza estructural brutales, por no hablar ya de que te juegas la vida en cuanto te metas con cualquiera que esté cerca del poder. Entonces yo intento explicárselo a la gente que no lo entiende mediante un ejemplo muy claro. Mi amigo Augusto, que es venezolano, era chavista, su familia era chavista y vivía en un pueblo, ¿vale? Y él tenía una moto, en Venezuela tener una moto no es tan fácil, y tenía una moto que había hecho porque él es mecánico recogiendo motos de todo el mundo y tenía la moto pues más pintona del lugar. Y se la roban. Entonces él se coge su otra moto y se va por todos los pueblos de alrededor hasta que encuentra la suya y se la lleva, sin más. Aquí han cogido mi moto. Con tan mala fortuna que se la había robado a alguien más cercano al poder que él. Entonces, ¿a quién le denunciaron por robo? A Augusto. Y Augusto se vio de repente condenado a 2 años por robo, que si los pasas en una cárcel en Venezuela no vas a sobrevivir, obviamente. Y de repente se tuvo que cruzar el Darién y volver. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Usted se cree protegido? ¿Usted cree que a usted no le va a pasar porque usted tiene carne del PSOE? ¿Se acuerda de Marta del Castillo y que retiraron a alguien de la instrucción porque era hija de alguien del PSOE? ¿Se acuerda del caso Elena Giovanni cuando retiraron la instrucción de repente desapareció porque alguien estaba muy cercano a entonces Convergencia y Unió? ¿Cree usted que cuando la justicia sea un instrumento al servicio del poder no puede tener usted la mala fortuna de cruzarse con alguien que esté más cerca del poder que usted? Sea usted socialdemócrata. Eso lo cuenta Solzhenitsyn en su archipiélago Gulag, lo ilustra perfectamente. Exacto. En un sistema totalitario, nadie, por muy fiel al poder que sea, está libre de ser detenido un día y llevado al Gulag por una sencilla razón, porque el poder solo es absoluto cuando es arbitrario, cuando no hay reglas, cuando te pueden machacar simplemente porque sí, pues porque te ha tocado. Es lo que debemos convencer a gente, es decir, todos los que nos escuchan aquí son de una ideología determinada, pues deben ampliar. Aquí tenemos unos oyentes muy variados. Pues me alegro. Pues debemos ampliar el mensaje a gente que cree que
está a salvo porque está cerca del núcleo, del foco de poder. Esto es fundamental ahora mismo. Me dicen de control que no golpee usted la mesa, que se Perdón, la vehemencia nota... me mata, pero debemos sacar el mensaje de determinado partido político o determinada esfera y hacerle llegar a otra gente. Y Solzhenitsyn, me parece maravilloso que usted me haya dado el ejemplo, porque es un ejemplo muy bueno. Pero eso Sí. ya, yo creo que ya se está consiguiendo. De hecho, solo hay que ver la intención de voto entre la gente joven y el impacto diferente que tiene el mensaje si no pasa por los filtros de la política a través de los medios de comunicación públicos o privados subvencionados por el poder político, es decir, bajo control político, y si pasa por las nuevas autopistas de la comunicación o por personas que tienen un perfil independiente. Yo creo que eso es evidente cuando hablas con la gente joven hoy. Yo, como siempre digo, yo soy asturiano, de la Cuenca Minera, y mi padre, cuando era joven, pues escuchaba la SER y leía El País todos los días. Y lo que decían en la SER y lo que leía en El País, ¿dónde lo sometía a la contradicción? No tenía ninguna posibilidad de someterlo a contradicción. Hoy sí tenemos. Hoy la tecnología nos da la posibilidad de someterlo a contradicción. Y por eso yo estoy sentado en esta mesa. Yo soy un madero de escala básica segunda categoría. Yo no soy comisario, el gordo, el Villarejo. Soy un madero. Y usted se pregunta, ¿qué hace un madero aquí? Un madero está aquí porque tenemos canales como YouTube. Me voy a la Asamblea de Madrid, respondo al del PSOE y al de Podemos y tengo 3 millones de visualizaciones. Y entonces la gente dice, ¿y este quién es? Pues este preside una asociación policial, una policía para el siglo XXI que es civil y que está anunciando una serie de cosas. Es la tecnología la que me ha traído aquí. Yo, en los años 80, en los años 90, sería imposible que ustedes dos me conocieran. Imposible. A mí no me llama ningún telediario. Ninguno. A mí me llama este señor porque todavía tiene un perfil independiente y todavía quiere que se escuchen cosas que el poder no deja decir a voces. Por eso me llama este señor. Pero a mí no me llama ningún telediario, ni de privada, Por eso, ni de pues, pública, en realidad ni de me nada. estás sosteniendo mi argumento, pues los que nos escuchan deben intentar hacer llegar el mensaje a su Absolutamente. cuñada, su prima, esa con la que no hablan ni le llaman Charo. Absolutamente, Pues deben dejar de llamarla Charo, Señora, hacerse señor, amigos. o convenza usted a su entorno de que se Exacto. instale la app de Radio Libertad en su móvil que permite escuchar esta emisora en cualquier punto de España. Ese es el acto más revolucionario que pueden hacer ustedes hoy. Bueno, Exactamente. eso, y a las 12 parar en apoyo de los jueces y fiscales. Parar en su trabajo, salir con sus compañeros a la puerta, sin banderas, no hace falta nada. Pueden ustedes acercarse a la puerta de los juzgados, donde estarán los jueces y fiscales. Si lo hacen, no lleven banderas, no lleven pancartas, simplemente están allí para apoyar a los jueces y fiscales, sin connotaciones políticas. Es una lucha de todos para defender la independencia de la justicia, que es fundamental, porque sin eso no existe democracia. Y mañana a las 11, delante de la Dirección General de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno, pues a manifestar el apoyo a la UCO. Bueno, yo creo que es momento de que nuestros compañeros pasen a contarnos qué es lo que ha dicho la gente en la pregunta que planteábamos hoy. Yo es que tengo la duda de quién va a ser el que primero cante, si es que no han empezado a cantar ya, porque la noticia de hoy del Español de que Koldo en realidad dejó la información comprometedora para que la UCO la encontrara, según dice el Español, que el propio Koldo le ha reconocido al periódico, pues oiga, plantea la duda de si a lo mejor Koldo y Ábalos están ya marcándose un Aldama, ¿no? Y por cierto, cuando Aldama empezó a cantar decíamos, bueno, pero este va a cantar de verdad o no. Pues hasta el momento ha proporcionado un montón de datos que, entre otras cosas, han llevado al registro ayer de la Casa de Ábalos. Y viva la UCO. Sí. Doña Carmen Carbonell. La Macarena van a cantar, dice Carolina en Twitter. La Macarena y poco más, porque tienen poca esperanza nuestros oyentes de que tiren de la manta. La opción ya lo saben, la pregunta que habíamos lanzado esta mañana era ¿quién creen ustedes que cantará antes? Koldo, Ábalos, García Ortiz o Begoña. Ya se han mojado nuestros contertulios en esta mesa, pero les tengo que decir que en cuanto a los resultados, el 44% apuesta por Koldo, pero es que le sigue muy de cerca José Luis Ábalos con el 41% de los apoyos. Tan solo un 3%. Caramba, están codo con codo. Empate técnico entre Koldo y Ábalos. Tan solo un 3% apuesta por Begoña y hay un 12% que piensa que va a ser García Ortiz.
Leo algunos comentarios en Twitter. Mamen dice, realmente no lo sé, he votado por Koldo porque me parece más frágil, pero puede ser Ábalos después del registro de su casa o ninguno. Carlos S. dice que ayer se puso en escena un más que probable pacto entre Ábalos y la justicia. En las publicaciones de YouTube nos encontramos con un comentario de alguien que se hace llamar No Más Lobos Caperucita, que dice, como no se vean condenados y les ofrezcan una amnistía, seguirán callados como las ratas que son. Y en el chat de YouTube, Jorge considera que cantará al primero que metan en la cárcel, que esto es bastante probable para presionar. Ana María Torralbo Ruiz dice que hay mucho enredo y peligro en según qué casos. Y Cristina dice que José Luis Ábalos es mucho mejor actor que Pedro Sánchez, le sale la voz mucho más natural. Habrá que ver. ¿A que sí? Habrá que ver. Eso es verdad. A Pedro Sánchez enseguida se le nota cuando está mintiendo porque ¿no? engola la voz y tal. Sí. Ábalos... Joder, es que Ábalos parece tu vecino, hasta me cae bien. Sí, hombre. Ábalos cae bien, es que cae bien. Fíjate, cuando estuvo con Vito Quiles, fue el único que supo llevarle y que... Bueno, y hay que- otro, Gabriel Rufián. No, Rufián no lo hace tan bien. A Rufián, cuando sabes entender comunicación no verbal, le es tenso. No, es que lo hace, pero que está actuando. Pero el otro, ¡ah, colega, guay! ¿Sabes? 3 cosas que quiero apuntar. Las ratas son ruidosas, chillan. En la cárcel es donde necesitas protección y donde menos cantaría. Y tercero, yo voy a decir Begoña, pero no Begoña en sí mismo, su entorno. Que pueda tirar. El entorno de Begoña había mucha gente implicada que sabía mucho. Y es ahí mucho más fácil que pilles a alguien que por dinero cante. Es que si yo ahora quisiera hacer cantar a alguien, me iba a todos los que han trabajado allí, obviamente. Alguno hablará. Entorno. Begoña no. Del El entorno de Begoña sí es entorno de fácil Begoña encontrar es- un eslabón débil. Pues Muy fácil. yo no descarto que Begoña hable. No, fíjese. Begoña no, pero alguno de los de allí, hombre. Pero Yo si no había descarto 8 pisos... que Begoña se marque como en la escena esa de ¿cuál era? Mi novia es un extraterrestre, o donde de repente está el embajador japonés con su mujer y entonces hay no sé qué follón y entonces Kim Basinger, que está borracha, coge y le dice, en California las divorciadas tienen derecho al 50% del patrimonio del marido, y entonces la japonesa, que simulaba no entender nada, dice, ¿hay algún abogado en la sala? No, se corría este rumor no de dudo que... de que Begoña lo mismo sale y dice... No, Begoña no, pero el entorno de Begoña, tú eres policía, tú me entiendes. El entorno de Begoña No, sobre es todo porque el entorno de donde Begoña más debe ser fácil muy sea amplio. encontrar Por a lo que alguien que estamos hable. También, Sí. que se unen las dos Pero cosas. en la cárcel la gente mejor no habla porque necesitas protección y necesitas mucha protección. Primero para sobrevivir, para que no te maten, para todo. Es un seguro Para de tener- vida, en realidad, en la cárcel, que se ha dicho muchas veces, ¿no? La información Sí. de valgo más por lo que callo que por lo que Sí, y cuento. porque tú quieres pasar esos 3, 4, 5 años que te O caigan. 6 o 7. Bueno, pero luego aquí ya sabes que te condenan a 20 años y a los 8 Ya. estás fuera. Y a los 3... Eran a 2000 sí. y a los 20 estás fuera. Sí, Sí, que y eso es un entonces drama. tú quieres pasar esos años con la mayor tranquilidad posible y viviendo bien y que luego cuando salgas haya dinero. Mira Bárcenas. Muy importante. Sí, sí. Para eso está Dominicana, para eso está que cuando sí. salgas haya dinero. Cuando salgas te puedas Y retirar. esa haya es una de las dinero, claves sí. por las que generalmente casi nadie tira de la manta. Bueno, la manta, el que puede tirar de la manta es porque no tira porque al final le enrollaría el primero, la manta, suele ser eso. Pero es que además es verdad que si tú prometes cuando salgas un colchón en algún sitio, ya es más fácil que tengas una boca callada. Al fin y al cabo son 3, 4 años, como dices tú. Sí. Es algo que hay Y que 3, pasar, 4 años vale, que pero luego tienes, tienes 40 años que de por quieres vida. pasar bien, que quieres pasar con privilegios en el economato, que quieres pasar con que te dejen... o sea, aquí siempre se dice la cárcel. Yo he estado mucho en la cárcel porque por razones de todo tipo. Y la cárcel no es ese paraíso que te cuentan aquí de Aitele, tú lo sabes. Y menos una cárcel de mujeres, mucho peor. Y entonces tú quieres pues que tengas una tele en la celda, que tengas una calefacción o un ventilador, que tengas cosas que aquí nosotros damos por hechas que no se tienen. Que nadie porque un policía o alguien del gobierno en la cárcel se la está jugando, entonces que nadie te moleste, vivir un rato bien, salir y tener dinero. En la cárcel no cantas. Yo veo que va a ser alguien del chaperismo adyacente a Begoña. Del chaperismo adyacente.
Oiga, eso sería un bonito título de un libro. Chaperismo adyacente. Bueno, Periférico. Muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría. Gracias, doña Carmen placer, Carbonell, Luis. por traernos la voz de los oyentes. Perdón, por ser la voz de los oyentes. Y gracias, don Samuel Vázquez. Y ponemos punto final a la tertulia, pues como siempre, con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que vivimos en un bucle desatinado. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Me cuentan que arrancan naranjos, que roban a la tierra olivos centenarios en Jaén que han sido cuidados por generaciones. ¿Para qué? Para conseguir, entre otras cosas, energía solar y eólica que saque agua. Esto es como vender un coche para comprar gasolina o como vender un Tesla para comprar electricidad. Y no quiero pasar por alto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que la ley de amnistía existe como parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno. Toma ya. Y rechaza que tenga interés general. Opina así la Unión Europea. Así lo afirmó el diario El Español, que ha tenido acceso al documento presentado por los agentes de la Comisión Europea, quienes sostienen en dichas observaciones que la normativa es una autoamnistía contraria al principio del derecho de Estado o del Estado de Derecho. Tampoco me olvido del ínclito Gallardo, que se rindió ante los encantos de David Sánchez, y me pregunto, ¿se aforó porque David es hermano del presidente y estaba siendo investigado? Con razón empatizan con los ocupas. A Ábalos le registran su casa y la fontanera Lady Díez miente. ¿Quién miente más? Pilar Bulerías, María Jesús Montero o Bolaños. Por cierto, Bolaños, ¿cuándo vais a pedirnos perdón a los españoles por este bucle infinito de robos y restricciones? Mañana más y mejor. Punto final.